siempre es la palabra, y a ella le vamos a dar el tiempo necesario, ya que nosotros tenemos una agenda, pero el Espíritu Santo tiene la suya. Pero recuerde que la Biblia dice que los profetas están sujetos al Espíritu. Gloria al Señor. Vamos a tratar de ser breve, ¿verdad? Porque andamos con una amiga, la amiga María. Gloria al Señor. Oremos por ella, por doña María. Gloria al Señor. Pues ella ya más antes andaba en los caminos del Señor, y ella pues ahorita se ha salido del redil. Pero el Señor es bueno, que nos está dando tiempo. Gloria al Señor. Quiero ver, levanten la mano los amigos, las amigas. Las amigas, gloria al Señor. O las amigas, las que todavía no han venido al camino del Señor. Solo una. Todos estamos ya dentro del redil del Señor. Gloria al Señor. Levanten la mano las ovejas, los que estamos ya dentro del redil del Señor, casi todos. Qué bueno es el Señor. Al conocimiento de la vida eterna, porque la vida eterna es que te conozcamos a ti, Padre, que tú eres el único Dios vivo y verdadero, y que conozcamos a tu Hijo Jesucristo, el cual se revela, Señor, solo a través de su palabra escrita, que está escrita para la consolación de los santos. En el nombre de Jesús, gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Como tema en esta hora, como tema en esta hora, el llamado de Dios. El llamado de Dios. Quiero hablar del apóstol Juan. Juan se le dice, en la Biblia se le llama el apóstol del amor, se le llama Juan el teólogo, y se le llama el apóstol, el amado. El amado del Señor. No es que Jesús no amaba a los demás, pero se le llama el apóstol, el amado. Gloria al Señor. Dice que se encontró a Jacobo y a Juan. Dice que ellos estaban pescando. Dice que estaban tirando la red, porque de eso se sobrevivía.
El diablo cree que ya nos acabó. Dice que cuando mataban 2, 3, dice que la palabra crecía, porque todos los días iban por las casas dando testimonio que Jesús había resucitado de entre los muertos. El evangelio, dice Pablo, que es poder de Dios para salvación. No te avergüenza de este evangelio. Pero Juan está allá. Ahí vas a morir. Ahí se van a acabar tus días. Pero dice Juan que él estaba metido de ellos. Dice que encarceló a Jacobo y a Pedro. Y dice la Biblia que Herodes le mandó matar la cabeza a Jacobo. Y dice la Biblia que cuando Herodes miró que eso le agradaba al pueblo, dice que también encarceló a Pedro para matarlo. Pero dice la Biblia que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando en casa. Ahí nació una iglesia en casa porque había persecución en los días de la iglesia primitiva. Pero hoy la iglesia es una guerra sin sangre. La iglesia sigue en persecución, pero hoy la persecución, señoras y señores, es espiritualmente, porque dice la Biblia en Juan capítulo 10 que el ladrón ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Y en sí está hablando de los falsos ministros, falsos predicadores que hoy en día tenemos. Él mata con falsa doctrina, él mata con herejías, él destruye, pero tenemos la certeza, dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. San Juan dando testimonio de su Mesías, de su Maestro. A su nombre sea la gloria. Ponga ese teléfono de lado para que el video salga bien. Gloria al Señor. Y dice aquí: yo, Juan, vuestro hermano, compartícipe vuestro en las tribulaciones y en el reino de la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Pasmo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué estaba Juan? Allá dice que fue descomulgado. Juan fue trasladado, pero
Y dice que entró el pecado en la iglesia de Éfeso. Pero el Sardis tiene nombre de que vive, pero está muerta. Y viene a ser la iglesia tibia, la iglesia que le causó vómito al Señor. Y sabe usted que usted y yo estamos todavía en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Porque dice que cuando Juan estaba en la isla de Pasmo, Juan estaba recordando las palabras del maestro. Cuando caminó Juan con Jesús, la Biblia relata que fueron como 3 años y medio, donde dice la Biblia en Marcos 10 que Jesús les estaba dando instrucciones. Y él le había dicho: los van a aborrecer por causa de mi nombre, los van a llevar. Ha dado a la iglesia. La iglesia tiene la palabra viva, la palabra eficaz. La iglesia tiene la doctrina de Jesucristo. La iglesia que guarda la palabra de mi paciencia, a ella la libraré. Dios nos ha dado promesas grandísimas, señores. Guardemos la palabra, guardémosla, señores, guardemos la doctrina, aunque nos desechen como Juan fue desechado a la isla de Pasmo para que Juan muriera. Pero Juan dice: yo, hermano, yo soy compartícipe de ustedes. Ustedes están padeciendo por causa del nombre de Cristo. Yo por eso estoy en esta isla, pero en este escenario, allí en la soledad, allí Dios le revela a Juan todo lo que ha de acontecer. Lo que dice que Juan miró en la isla de Pasmo es algo terrible. A Juan se le revela las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas, 21 juicios. Y más adelante dice que Juan oye la voz de los truenos y dice que un trueno imitaba a otro. Pero cuando Juan iba a escribir, le dijo: ella no escribe. Esos son los juicios que vienen sobre el planeta Tierra. Estaba el pecho del maestro. Pero cuando Juan está en la isla de Pasmo y oye al Cristo glorificado como Rey y Señor, que había sido resucitado, dice que Juan cayó como muerto. Porque le dijo a Moisés: me ve hombre y no vive. Jesús está ya glorificado. El Juan que se recostaba al pecho del maestro, que en esa hora cuando Jesús dijo: uno de los 12 me va a entregar, dice la Biblia que Pedro le hizo señas a Juan y le hizo señas de que le preguntara al maestro quién de los 12 le iba a entregar. Pero Jesús en sí, siempre hablando por parábola, dijo: el que moje el bocado conmigo, ese me va a entregar. Y Juan estaba palpando, recostado al pecho del maestro, el discípulo amado. Pero cuando Cristo le habla ya en la isla de Pasmo, dice Juan que él cayó como muerto, porque la Biblia dice que sin santidad nadie lo verá a él. En el relato que Juan da, dice que sus ojos eran como llama de fuego, con una mirada penetrante. Él no regresa con ojos azules como lo pinta la iglesia vecina. Este capítulo, en su segunda carta, capítulo 2, dice, recordándole a la iglesia que somos extranjeros y somos peregrinos, señores. Nosotros no somos de aquí, estamos a punto de irnos. Pero antes de irnos, recuerde que así como las uvas son machacadas, como las uvas son exprimidas, es necesario, dice Pedro, que usted y yo seamos probados en diversas pruebas. El diablo no va a retener a Cristo, pero puede retenernos a nosotros, porque Jesús en su oración en Lucas 21 y en el versículo 33
300 pies. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él viene de un cortado por causa de los escogidos. Porque si Él no acorta los días, ninguna carne se va a salvar. Pero Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice Juan en su tercera carta, que perseveremos, no congregados en los templos. Eso no dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos ya se acostumbraron a quedarse por allá, sino exhortándonos unos a otros, porque la venida del Señor está cerca. Pero el escritor no especificó un lugar para congregarlos, porque Jesús dice, señores, que donde hay dos, y si esos dos se ponen de acuerdo, dice que Él estará allí. Y aquí estamos de acuerdo en este hogar, nos pusimos de acuerdo, y Él está en la reunión de los justos. Él está, señores, en la reunión de los dioses. Póngase de pie, no se turbe vuestro corazón, aunque vendrán momentos donde estaba, dice, pastoreando ovejas, pero Moisés vino y mató un egipcio y Moisés huyó. Pero ¿sabe qué? Dios no se le olvidó. Tal vez Moisés se le había olvidado y Moisés llega a los 80 años a pastorear y dice que se encontró con el Dios de la zarza. ¿A dónde? Moisés se encontró con Dios en la zarza. Oh Dios, que Dios tan grande y maravilloso. Él se le aparece al hombre y a la mujer como Él quiere y cuando Él quiere. A la samaritana se le apareció en el pozo de Jacob. Dice que Juan estaba allá para que se lo comieran los buitres como esclavos por el mentado Domiciano. El imperio romano ya había matado a los mártires, ya había matado a los apóstoles, pero había quedado este hombre al cual Dios le iba a dar la revelación a través de Jesucristo. Y Dios le muestra a Juan, o sea que en la isla de Pasmo, allá en el abandono, allá a solas, ese era el escenario donde Dios le reveló las cosas que han de ser, las que son y las que serán. Estando allí, Dios le manda el mensaje. Allí recibió una palabra. Allí en el silencio Dios te va a hablar, mujer. Allí sigue orando como el testimonio de Arnaldo Torres. Sigue orando. Sigamos clamando misericordia. Como me dijo la sierva, yo he estado buscando y clamando misericordia aquí en mi hogar. Jesús visitaba el hogar de Marta, de María y de Lázaro. A Jesús le gustaba posar en ese hogar de sus amigos. Y Él dice en Juan 5 que si nosotros hacemos su voluntad, ya no nos llamará siervos, sino que Él nos llamará amigos. Él da testimonio de Abraham, su amigo. Gloria al Señor. Use sus palmas en esta hora. Quiero dar culminación a este mensaje, adorando al Señor y haciendo memoria con el capítulo 14 de Juan. Ayúdenme. No se turbe vuestro corazón, cree en Dios, en Jesús. Él no dijo, yo soy el camino, la vida eterna que preparada está. Él le quitó el imperio al diablo y le revela a Juan. Y Juan sale de la isla de Pasmo y vuelve a predicar en Éfeso el evangelio de Cristo. Así es, mi amado hermano, que en el momento más difícil hay uno que no se adormece. Dios nos ha llamado y es con llamamiento santo.
A su nombre. Lo que Cristo dice, se hace. Y le dice a Ananías, emperador Domiciano, dice que cuando Domiciano empezó a dominar, se levantó un imperio contra la iglesia primitiva. Dice que lo echaron a Juan en una caldera de aceite, pero de allí Dios sacó a Juan, porque Dios tenía un propósito con el apóstol Juan. Esa Juan, dice Apocalipsis 1, la revelación que Juan tuvo de Jesucristo. Dice que Dios le dio la revelación a Jesucristo, y Jesucristo se la dio al ángel, y el ángel se la dio a Juan. Y Juan estaba, dice, descomulgado en la isla de Pasmo. Estaba ya abandonado. Señores, cuando nadie podía hacer nada por Juan, cuando Juan creyó que allí iba a morir. ¿Cuántas veces nosotros creemos que en el momento más difícil, allí quizás, señores, nadie se acuerda de nosotros, nadie piensa en nosotros, pero el Señor dice en su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Su mirada, Él dice, sobre ti voy a fijar mis ojos, es sobre ti. La mirada del Señor, cuando Dios llama, señoras y señores, Él no está en su mano, Señor. Dios le guardará hasta el día de su venida. Dios nos guardará, como dice la carta de Pedro. Sabe librar el Señor de tentación al piadoso. Oiga esa palabra: al que es piadoso, al que es recto, al que es íntegro, al que ama su palabra. Dios va a guardarlo del tiempo malo que estamos viviendo, señores. Porque aunque
A su nombre. Aleluya, aleluya. ¿Cómo es el tema? El llamado de Dios. Dios había llamado a Juan. Y dice en el libro de Juan 20 que le dijo a Pedro: Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, cuida mis corderos. ¿Y este qué? Este que quede. ¿Y qué es este que quede? No entendí que Juan no iba a morir como Marco. Cuenta el relato bíblico que Juan muere como el relato de las historias del libro de las catacumbas. Que Juan muere alrededor de 90 años. Murió de anciano, murió. Dios le reveló los juicios. Dios le reveló la era de la iglesia, lo que estaba pasando en la iglesia. Y ese es el tiempo que la iglesia está viviendo. El tiempo de las 7 iglesias. Dice Pedro y Juan, dice que vino el ángel y dice que los sacó de la cárcel y le dijo: váyanse, y se ponen de pie en el templo y hablan de las cosas de esta vida. Y dice que Pedro y Juan le dijeron: no podemos obedecer a los hombres, sino a Dios. Así es, señoras y señores, que cuando Dios llama, Dios respalda. Nadie puede detenerte la boca, nadie puede detenerte, porque si Dios te llamó, Él te va a llevar por el camino que Él te ha trazado. Señoras y señores, cuando antes de venir a Cristo, nosotros teníamos nuestra senda, teníamos nuestros caminos, pero cuando Él nos llama, tenemos que soltar algo para seguirlo a Él. Dice que ellos dejaron la pesca, dejaron la red, dejaron la verga, dejaron a su nata para seguir la vida, porque la vida estaba en Cristo. A su nombre le damos la gloria. Aleluya. El llamado de Dios, Señor. Cuando Dios te llama, nadie va a detener, nadie va a impedir el. Y canta, que si acaso lucharemos, tendremos galardón. Glorioso es el cambio que Cristo puso en mi corazón. Es la esperanza de todo cristiano, vivir con Cristo el Señor. Y que con Cristo reinaremos allá en su mansión. Y si acaso lucharemos, tendremos galardón. No desprecies la voz que te llama. Cristo el Señor, Él te perdonará, Él te salvará. Si todos quieren, con Cristo reinaremos allá en su mansión. Y si acaso lucharemos, tendremos galardón. Aleluya. Jesús dijo, le dice a Ananías, ese hombre mata a los creyentes, ha matado a la iglesia y tiene cartas de poder y autoridad de destruirlos en este lugar. Pero Jesús le dice: levántate y ven y ponle la mano, porque este hombre está orando por ti. Este hombre yo lo he levantado. Él sabe cuánto le es necesario que padezca
dejó el gozo. Juan se acordó de Juan 14. Por cierto, lleva su nombre la carta de Juan. ¿Qué dice Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree en mí. Yo voy pues a preparar morada, porque en la casa de mi Padre más crecido. Hitler está en el infierno, Herodes está en el infierno, Pilato está en el infierno, descabechó a Juan en un cumpleaños. ¿Cómo le agradan a Dios los cumpleaños? Su profeta murió en un cumpleaños y Dios se acuerda, porque Dios hizo un pacto con Noé, y el pacto que hizo con Noé fue que no iba a destruir más la tierra con agua. Yo me voy a acordar, y el pacto es aquel arco iris que sale cuando Dios está mandando la lluvia. Dios no soporta. Job 37 dice que cuando truena, que son grandes rayos, es que Dios está indignado por la maldad que hay en la tierra. Pero Dios hizo un pacto con Noé. Cuando viene el arco iris, Dios se acuerda que Él le dijo a Noé que no la iba a destruir más con agua. Como visitó a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre, Dios está a punto de visitar la tierra. Amiga y amigo, hay malas noticias. Que Él viene, Hebreos 9:28, sin relación con el pecado. Hace 2000 años vino como el cordero manso, como el cordero inmolado. Hoy es el abogado, pero el mundo está a punto. Satanás los ha mandado a la cárcel.
Pablo, nos vamos a la boda del Cordero. Mantengamos la esperanza, mantengamos la fe, porque nuestro Redentor viene, señoras y señores. Ahora dice Pablo, la carta a los hebreos está más cerca de nosotros. Romanos 13 es el 11 y 12. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya caminé 25 años, un poquito, y el que ha de venir viene, y él no va a tardar, señores. Él ha dicho que los días serán acortados, los días se están acortando, los tiempos se están poniendo difíciles. Hay guerra, rumor de guerra, nación contra nación. Usted ha oído el corito del himno, que las naciones le darán la bienvenida, pero Jesús nos dijo eso en Mateo 24. Las naciones estarán en guerra y en rumor de guerra. No lo están esperando a él. Habían entendido las escrituras. Dice que entraron y era ya de noche, quizás como esta hora, y le dijeron: maestro, quédate con nosotros porque ya es tarde. Y dice que Jesús se sentó con ellos y partió el pan. El que de Dios se conoce, el que de Dios se testimonio de la verdad. Conocieron a su maestro cuando bendijo, y cuando partió el pan y lo dio, dice que en ese momento fueron abiertos los ojos, pero Jesús desapareció. Y dice: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las escrituras de Moisés y los profetas. Él era Jesús de Nazaret, él es el Mesías, ha resucitado y regresado de camino hoy al cielo de Jerusalén. ¿Para dónde camina usted? ¿Para dónde quiere agarrar usted? Regrésese del camino, de la decisión que usted había tomado. Regrese de allí. Él nos ha dejado un foro abierto en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Esa es palabra que ellos dijeron: nuestro corazón ardía. La palabra viva, la palabra, Señor, dice Hebreos 4:12, que